Y hoy tenía un tema que el Señor puso en mi corazón hace unas cuantas semanas y es cómo caminar en madurez. Y quería usar el versículo base aquí en Proverbios 29:18. La palabra nos dice: cuando no hay visión, el pueblo se desvía, el pueblo se extravía, el pueblo se pierde. Y a veces no tenemos esa visión, no sabemos para dónde vamos o cómo vamos. Nosotros como iglesia tenemos una bendición, porque sabemos que esta iglesia tiene una visión, una misión y una visión, ¿no? Que es de cada casa, una iglesia, y cada discípulo, un sacerdote. Gloria a Dios. Bueno, sabemos cuál es la visión. Entonces yo quería explicarles un poco que cuando la iglesia avanza, se refiere también que tú avanzas. Y cuando tú no avanzas personalmente, la iglesia se debilita. Tu desarrollo personal tiene que ver con el desarrollo que hay dentro de la iglesia, porque tú eres iglesia. El apóstol Pablo le decía a los corintios en 1 Corintios 12 al 27, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, tanto los judíos como no los judíos. Yo tengo mi versión, dice: los judíos como los venezolanos, los cubanos, como a los colombianos, como los costarricenses, como los nicaragüenses, como los dominicanos, como los brasileros, como los ecuatorianos. Lo mismo los esclavos que libres, y todo nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no está constituido por un miembro, sino por muchos. Aun cuando el pie diga: yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejará de ser parte del cuerpo. Y aun cuando la oreja diga: yo no soy ojo, así que no soy cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero Dios ha colocado cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. ¿Por qué? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo cierto es que son muchos los miembros, pero el cuerpo, uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco puede la cabeza decir a los pies: no te necesito. Dile al que está al lado: yo te necesito. En realidad, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios, y los que parecen menos dignos los vestimos con mayor dignidad, y a los que no parecen menos decorosos los tratamos con más decoro. En eso no les hace falta a los que no parecen más decorosos, pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba, para que no haya divisiones entre el cuerpo. De tal manera que dio mayor honor al que faltaba, para que no haya divisiones. De manera que si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen. Y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él. Tu dolor es mi dolor, tu bendición es mi bendición. ¿Les parece conocida esa frase? ¿Cierto? Es algo que practicamos aquí en la iglesia, ¿no? Entonces, ahora bien, usted es el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Cuando tú ocupas ese lugar, como dice la palabra, tú eres oído y actúas como oído. Cuando tú eres oreja y trabajas como oreja, o como mano y trabajas como mano, la iglesia crece. Pero si tú no ocupas el lugar correspondiente, la iglesia se vuelve más frágil y se debilita. Todo nuestro desarrollo personal tiene que ver con el desarrollo de la iglesia. Si la iglesia crece, nosotros crecemos. Y viceversa, si nosotros crecemos, la iglesia crece.
¿Te gustaría que te vaya bien? ¿Cierto que sí? ¿Te gustaría que tu familia prospere? ¿Cierto? Que tus hijos les vaya bien y crezcan en los caminos del Señor. Crece. Hay tres ideas fundamentales para desarrollar nuestro desarrollo y entender por qué y cómo nos llamó Dios. Y son muy simples. Primero es misión, visión y llamado. Son las tres cosas que necesitamos entender siempre. Y hay iglesias, tristemente, vamos a hablar de la iglesia de Jesucristo en toda la tierra. Hay lugares y rincones de la iglesia, no estoy diciendo acá, pero de la iglesia, que no hay claridad en lo que es la visión y lo que es la misión. Y por eso, como dice el versículo anterior de Proverbios, el pueblo se pierde, porque no hay una claridad. Entonces, la primera es la misión. La misión nos la dio Jesús. Si todos han escuchado la palabra en Mateo 28, 18, que dice: Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan. Yo creo que la hemos escuchado muchas veces en los GES, ¿no? Por eso vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Él nos dio una misión de ir a ser discípulos. Entonces, ¿cuál es nuestra misión hoy en día? Nuestra misión va a parecer algo como irónico, pero es contagiar a la gente de un virus. Estamos hablando de un virus, ¿no? En esta época. Y es el virus de conocer a Jesús. No se limita solamente a tener sabiduría bíblica, o solamente nos portamos bien. Nos portamos bien. No tomamos, no fumamos, no bailamos. ¿Eso fue lo que Jesús quería? No. Yo les voy a decir algo a ustedes de parte de Jesús, que Él no murió por nosotros para que nos portemos solamente bien. El amor de Él fue tan grande en la cruz que Él murió por nosotros para que nosotros seamos transformados y renovados, tengamos verdaderamente un arrepentimiento. Arrepentimiento es coinonía, cambio de mentalidad, que seamos transformados. Por eso Jesús murió por nosotros, para que seamos verdaderamente transformados, cambiados de adentro hacia afuera. Un amor tan grande que nos dio el Padre, que podamos ser transformados y a raíz de ese amor cambie nuestra vida. Porque portarnos bien lo podemos hacer por un rato, pero nada va a pasar. El segundo es la visión, con B o V, porque primero es misión y la gente se confunde entre misión y visión. La visión es aquello que nos imaginamos haciendo para cumplir la visión. Visión de hacer las cosas que el Señor quiere que haga en este momento. ¿Y qué pasa? Es algo que no puedo hacer yo solo. Así como decía esa parte aquí en la palabra que hablamos de que somos un cuerpo, yo no lo puedo hacer solo. Yo necesito de cada uno de ustedes para que yo pueda realizar esa visión. ¿Por qué? Hacer discípulos en Venezuela no es lo mismo que hacer discípulos aquí en los Estados Unidos. Hacer discípulos en Brasil no es lo mismo que hacer discípulos aquí en los Estados Unidos. Hacer discípulos tal vez en Colombia no es lo mismo que hacer discípulos aquí en los Estados Unidos. Tenemos un tiempo diferente, un espacio diferente. Y hacer discípulos aquí en Miami no es lo mismo que hacer discípulos en Nueva York. Y se la pongo más difícil todavía. Hacer discípulos hace 50, 80 años aquí en Miami no es lo mismo que hacer discípulos hoy en día. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer discípulos? La visión. ¿La visión para qué? Para este tiempo. Porque si nosotros no nos alineamos a la visión de este tiempo, vamos a perder el espacio que el Señor nos está dando y el lugar donde estamos para poder realizar ese trabajo de hacer discípulos. Y es algo comunal y algo histórico. ¿Por qué? Porque es solamente en este tiempo. Tú sabías que este es el tiempo que Dios destinó para que nosotros hagamos discípulos en esta época 2022 aquí en el Doral. Es el tiempo Kairos que Dios nos está dando. Es el tiempo de ahora, es ahora.
La iglesia somos cada uno de nosotros y podemos ir afuera de estas cuatro paredes, porque la palabra dice, ¿no?, que el Señor no vive en templos hechos por manos de hombres. Está en Hechos 17:24. Nosotros somos esas personas que vamos a ir a hablar a otros, a contagiarlos de ese virus, a hablarles de Jesús y lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Necesitamos ir allá afuera a hacerlo. El tercer punto es llamado. Y el llamado es interesante, porque el llamado es como un perfume. ¿Quién usa perfume? ¿Les gustan los perfumes? Es un perfume que nosotros tenemos, pero es un perfume que está en nosotros. Cada uno tiene un perfume diferente. Es una manera de afectar a otras personas. Entonces cada uno tiene una manera particular de afectar a las personas, de afectar a tu esposo o a tu esposa, de afectar tu familia, de afectar la gente de tu trabajo. Y eso es lo que Dios nos llama a tener, nuestro llamado, y entender cuál es nuestro llamado. Y lo bonito de eso es que Dios nos dio a cada uno algo único. Por eso ser diferente o ser raro en los caminos del Señor, no hay problema. Esa es la multiforme sabiduría de Dios. Él nos va a usar de la manera que Él quiere y como quiere. Dios te está llamando a que dejes una marca en este tiempo, que esa visión se pueda realizar. Y mira lo que dice 1 de Pedro 1:10. Por tanto, hermanos, se esfuercen más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los elogió. Si hacen todas esas cosas, no caerán jamás, y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que hay una bendición en hacer el llamado de Dios. Nos va a abrir puertas. Pero ¿para qué? ¿Para que yo me enriquezca? No. A veces las mismas puertas es del mismo llamado para que el ministerio se expanda. Dios va a hacer cosas grandes. Pablo no lo veía así. Y a veces hay personas que vienen aquí también y nos dicen, no, mira, pastor, es que yo no sé si tengo un llamado, porque la verdad yo hago lo que no quiero hacer, y lo que quiero hacer no lo hago. Y en la palabra hay un hombre que decía eso, ¿no?, que era el apóstol Pablo. O sea, sí tú puedes ir, llevar ese llamado, lo que el Señor te está entregando para hacer en este tiempo. Por eso Dios está levantando líderes y pastores para empezar a caminar hacia esa visión, para ayudarte a llegar a esa visión y trabajar ese llamado que tú tienes. Entonces el Señor nos da una misión, nos da una visión y nos da un llamado. Y voy a terminar esta parte con Efesios 1, 4, 5, acerca de la misión, visión y llamado. Y mira lo que dice la palabra. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. O sea, ¿tengo que ser santo para poder servir? No. Estamos alcanzando la santidad. Pero lo bonito es que dice aquí, seamos santos e intachables a sus ojos. Pero dice que nos eligió en Cristo Jesús. Él nos ve a través de ¿quién? Jesús. De Jesús. Él no está viendo a Carlos, no está viendo a Víctor. Él está viendo a Jesús a través de ellos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. O sea que tu llamado no es por casualidad. El Señor ya lo tenía preparado para ti. Tienes que hacer como hace un niño. Si el niño está en una ventana y abre la ventana y papá le está esperando, ¿qué hace el niño? Se lanza, ¿no? Y eso es lo que Dios está esperando, que nosotros nos lancemos, vayamos a la calle, podamos a las personas con que trabajamos, a los que compartimos, hablarle lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, para que podamos ser transformados, llenados, levantados, y esas personas puedan ser contagiadas de ese virus. Entonces, ¿qué debemos hacer?
Ya entendí lo que es misión, visión y llamado, pero ¿qué voy a hacer aquí en adelante? Bueno, hay 3 cosas que vamos a hacer claramente para que podamos hacer eso. Primero, debemos conocerlo aún más a Él. ¿Cómo lo vamos a conocer? Y lo hemos dicho muchas veces, y es conociendo su palabra. Porque en su palabra encontramos ¿qué es lo que Él, quién soy yo, cómo yo puedo ser transformado de adentro hacia afuera, y por medio de esa palabra puedo entender cuál es el propósito de Dios en mi vida y hacia dónde debo caminar. Si queremos madurar, tenemos que conocer la palabra de Dios. Mira lo que nos dice Efesios 1:17. Y le pido a Dios, el glorioso Padre nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. O sea, tenemos que tener esa sabiduría espiritual para aplicarla a la palabra que estamos aprendiendo, y así tendremos el verdadero conocimiento de Dios. Entonces es conocerlo íntimamente, conocer la palabra, y verdaderamente vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Bueno, qué bendición. Hay esquinas en las iglesias, en la tierra, donde trabajan mucho eso, se dedican solamente a solo intimidad o solo palabra. Pero aquí vemos que tenemos que irnos por la mitad. Y las dos van de la mano, las dos van juntas. Y es importante tener intimidad, al igual que es importante conocer la palabra. Porque esa es la que nos va a dar la guía, va a ser el GPS, cómo aplicar lo que estamos recibiendo del Señor. El segundo es experimentar que Él está vivo. ¿Cómo así? El apóstol Pablo le dice a Filipenses 3:10, dice: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Quiere conocer, experimentar el poder de Dios. ¿Qué fue lo que experimentamos hoy aquí en medio de la alabanza? El poder de Dios. Dios empezó a descender algo bonito, un aroma precioso en la vida de cada uno de nosotros. ¿Pero por qué? Porque queríamos buscar ese poder. Aquí Pablo lo dice, que Él quiere experimentar, y nosotros queremos. Y eso es lo importante, y eso no es algo solo que es individual, es algo comunitario también. Entonces, cuando estamos juntos, qué bendición todo lo que desciende, ¿no? Anoche estábamos aquí en una vigilia, y el poder, o sea, yo no pude estar, pero pude ver los videos, ver lo que el Señor estaba derramando en este lugar, y fue una bendición. Entonces es importante hacer estas reuniones para orar, para buscar el Señor. Así como nos reunimos para hablar de la palabra, también nos reunimos para buscar de su presencia. Muy importante y poderoso. Otro punto de ese mismo experimentar. Pablo cuando se convirtió, él iba para Damasco tratando de perseguir a los cristianos. Y Pablo cayó del caballo, una luz lo alumbró, cayó del caballo y quedó ciego. Luego el Señor lo sanó. Pero Pablo, sin embargo, él no dijo: yo me quedo con esto, que es el milagro que el Señor hizo, o el milagrito que el Señor me hizo. Él dice acá: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. O sea, él no solamente experimentó la sanidad, él dijo: yo quiero algo más. Esto no termina acá. Yo quiero experimentar más cosas. Y Dios se las dio. Hay gente en la iglesia que lleva 20, 30 años. Y tú le preguntas: ¿cuándo fue la última vez que experimentaste algo poderoso de Dios? Dice: bueno, yo hace 30 años cuando me convertí. ¿Verdaderamente es el único testimonio que tú tienes de poder de Dios en tu vida? Tenemos que seguir buscándolo día a día. Así como estaban aquí anoche orando, recibiendo, haciendo cosas proféticas para que el Señor
descendiera de una manera sobrenatural y estuviéramos llenos de su presencia. Así tenemos que hacer día a día. Tenemos que estar buscando de Él, buscando de lo que el Señor quiere para nosotros. Él nos va a mostrar para dónde, cuál es nuestro llamado y cómo hacer esa visión. A través de la oración. ¿Cómo buscamos del Señor? A través de la oración, buscar de Él. No es orar para cambiar la opinión de Dios, porque muchas veces oramos y queremos cambiarle la opinión a Dios. No, Señor, así no es. Yo quiero orar para que tú hagas esto. Señor, haga lo otro. O a veces nos paramos en un lado y empezamos a orar como unos loros. Amén. Y se van. Y el Señor se queda. Ya hablé con el Señor. Oré. Y no tenemos el tiempo. Orar es un diálogo. Cuando hay un diálogo, ¿qué hacemos? Hablamos, escuchamos, ¿no? Ponemos atención. No es un monólogo, es un diálogo con Dios. Por eso es importante aprender a orar. Porque cuando en realidad oramos, es para que Dios a nosotros nos cambie la opinión, no nosotros cambiarle la opinión a Dios. Y Dios nos va a transformar, nos va a decir, mira, estás mal en tal área, cambia, se ha transformado, mira, aquí mi palabra dice esto y así tienes que hacer. Pero no lo hacemos, salimos corriendo y no ponemos atención a Dios. ¿Cuánto hace que no le haces una pregunta a Dios? Porque cuando tenemos intimidad con Dios, nosotros le hacemos preguntas, ¿no? Yo le hago preguntas. Le hacemos preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hiciste una pregunta a Dios? ¿O solamente oraste por orar y saliste corriendo? Les dejo esa inquietud. Y el tercer punto, y creo que es uno de los puntos que casi no se tocan en las iglesias, es la comunión. Muchos han creído que no han crecido espiritualmente porque no han conocido el poder del afecto y de la comunidad, del poder comunal, de crecer juntos, de estar juntos, de compartir. Y es algo que muchas iglesias no practican hoy en día. Tienen un servicio, usualmente el domingo, vienen el domingo, se saludan, celebran y se van para la casa. Yo asisto a la iglesia. Pero somos comunidad. Existe una ciencia que se llama, y aquí yo creo que van a empezar a mirar la gente que es un poquito controversial, y es que con las cosas de la ciencia, y es que existe una ciencia que últimamente está de moda y se llama la neurociencia. La neurociencia estudia el comportamiento de las personas. Pero es interesante algo que vi, porque ¿por qué me llamó la atención? Porque mucha compañía hoy en día, compañía grande, por ejemplo la Nike, Adidas, esas compañías que venden bastante, están usando esto. ¿Para qué? Para lanzar todo lo que son los comerciales, saben cómo hacer el comercial, el video y atraer a las personas. Ellos dicen que si a un niño de 12, 13 años lo enseñan a que sea una persona que le guste, por ejemplo, el Nike o el Adidas, cualquier marca que sea, ellos garantizan que ese niño cuando crezca va a seguir usando esa marca, va a ser influenciado por eso. Entonces es importante, pero nosotros tenemos que también ser sabios, ¿no? ¿Qué nos muestra esa ciencia? También lo muestra que el cerebro está cableado de muchas maneras para conectarse según los afectos y las emociones, y eso va relacionado con el aprendizaje de la persona. Bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver con eso? Si nosotros no vendemos tenis o no vendemos ropa o algo así. Bueno, lo importante es que este cableado significa que nosotros, dependiendo de las relaciones que tenemos, vamos a aprender y vamos a crecer. Como iglesia, si nosotros tenemos una comunidad donde compartimos, donde crecemos, donde nos importamos unos con los otros, ese afecto va a hacer que nosotros podamos aprender
más rápido y ser transformados. Entonces vean qué importante es esto. Congregarnos no significa solo tener un servicio semanal o 2 servicios semanal, porque eso significa crecer, congregarnos significa que nosotros tengamos grupos pequeños, los GEs, significa que tengamos grupos más pequeños o más grandes como los cafés de los hombres, de las mujeres, y ministerios. A veces los ministerios se reúnen para compartir una palabra, ¿no? Antes de hacer el ensayo, lo que tengan que hacer. ¿Por qué? Porque al tener esa relación como personas, relación como comunidad, nos va a hacer madurar y crecer rápidamente. ¿No se han dado cuenta ustedes que en la palabra dice unos a los otros, amaos unos a los otros, estar unos a los otros? Hay 59 ocasiones que la Biblia menciona unos a los otros. Y hay 100 referencias acerca de esa idea fundamental. O sea que hay una clave en eso, ¿no? Algo muy importante. Congregarnos es tener una vida juntos, una vida que nosotros compartamos, una vida donde nos podamos sentir como una familia, sentir que no estamos solos. Y eso nos va a ayudar al crecimiento mutuo. Mira lo que dice Juan 13:34, dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a los otros, tal como yo les he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por los otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Poderoso, ¿no? Jesús nos da una clave, pero la clave no era para que solamente le mostráramos al mundo, sino que para que nosotros también fuéramos edificados, pudiéramos crecer en la fe. ¿Nos amamos en serio? ¿Nos amamos en serio? No, 2 o 3 se aman aquí en la iglesia. ¿Nos amamos en serio? Sí. Gloria a Dios, así es. ¿Nos amamos en serio? Sí. Porque hay alguna palabra que dice profundidad relacional. Es una palabra que se está usando mucho, y es ¿por qué? Porque no hay, lo que hay es superficialidad relacional. La gente va, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Mauricio. Sí, ¿cómo estás? Oh, bendecido, gloria a Dios. Y es superficial. Y no debemos ser así. Si es nuestro hermano, puede orar por nosotros. Tengo una lucha, puedo compartir mis deseos, mis sueños, tal vez mis ambiciones en la visión para el Señor. Pero a veces somos muy superficiales. ¿Cómo estás? Oh, bien. Y ya por ahí sigue la persona. Entonces, profundidad relacional. Porque a veces las iglesias tenemos profundidad teóloga, profundidad de teología, profundidad de doctrina, profundidad de muchas cosas, pero de relaciones son muy pocas. Y yo creo que este lugar, no lo creo, lo sé, en este lugar no existe eso. Por eso yo le dije al comienzo, dale un aplauso al que está al lado tuyo, porque no es solamente la persona que está al lado tuyo, es tu hermano que va a compartir, te va a ayudar a crecer, y van a crecer juntos. Celebrar la vida del otro hermano. Tenemos que ir más profundo en nuestras relaciones con otros creyentes, y con los que no son creyentes, animarlos, contagiarlos. Si estamos desconectados, no creceremos, y el cuerpo, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Se va a lastimar. La iglesia es más frágil cuando tú no creces. Hoy encontramos cristianos que tienen muchos reclamos, tienen cosas contra la iglesia. Y yo quería decirle a esas personas, tal vez si nos están viendo, que la iglesia es un lugar de personas imperfectas que conocen al perfecto, y gracias al amor de ese perfecto vamos hacia la meta, a la meta que es el sumo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La iglesia es imperfecta. Estamos alcanzándolo a través de la misión y de la visión. Entonces, si tienes un reclamo, tú también estás en la iglesia.
Tú también eres imperfecto, yo soy imperfecto, pero juntos vamos a crecer y vamos a madurar. También algo importante, tenemos que caminar juntos. Es algo clave. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos relacionamos en la iglesia y nos relacionamos para hablar de fútbol, para hablar de la picaña que nos vamos a comer el próximo asado o a dónde vamos a ir a comer. Pero nos hemos sentado a hablar qué me apasiona en el reino, qué llamado creo que el Señor me ha dado, cómo vamos a trabajar en la visión, cómo vamos a hacer lo mejor para que la visión sea multiplicada o llegue a otros. No lo hacemos, ¿no? Y es importante. Y tenemos también que tener compañeros para que nos digan cuando fallamos. Yo sé que los tengo a todos ustedes, que son las personas que yo descanso para que ustedes me digan, bueno, te equivocaste en tal parte, te equivocaste en esto, mira, estás haciendo esto mal. Porque ustedes son los que me van a ayudar a mejorar, a crecer. Y es importante. Porque muchos líderes, muchos pastores caen? Porque andan solos. No tienen a quien darle cuentas. Y se van alejando y caen. Por eso es importante dar cuentas, crecer, tener a alguien con quien caminar. Dios nos está llevando a otro nivel, nos está llevando como iglesia a caminar más allá de lo que tal vez hemos caminado hasta hoy. Y es importante creerlo y confiar en Él. Por eso en Proverbios 15:22 la palabra nos dice: los planes fracasan por falta ¿de qué? De consejos, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Yo a veces veo hermanos que se meten en unas y yo digo, wow, pero ¿por qué se metió en esta? Después, vienen a pedir oración porque no metí, pastor, mira, me metí en esta. Digo, bueno, no pediste consejo. Y es importante pedir consejo. No es que vas a hacer lo que las personas te digan, pero te van a abrir la perspectiva para ver para dónde vas, cómo vas. De pronto lo que vas a hacer no te conviene en este momento, o tal vez sí te conviene. Entonces tenemos que estar pendientes con las personas, tener un grupo que me diga, bueno, hermano, tengo este problema, ¿cómo puedo resolverlo? Caminar, dar cuentas. Eso va a asegurar que cada uno alcance su visión y su llamado. ¿Quieres que se renueve la iglesia? ¿Cierto? Yo pensaba eso, decía, bueno, ¿cómo hacemos para renovar la iglesia? ¿Cómo hagamos para que haya un avivamiento en la iglesia? Señor, ¿cómo se hace? Y el Señor me dijo, bueno, renúvate tú primero. Y yo, Señor, y es verdad. Y empecé a hacerlo, empecé a renovarme, a estudiar, a prepararme, a buscar más de Él. Entonces, si tú quieres renovar la iglesia, renúvate. Si quieres que la iglesia crezca, crece. Si quieres corregir las debilidades que hay en la iglesia, que hay que corregir, corrígete tú también. Qué hermoso que es Dios, ¿no? Yo creo que deberíamos darle un aplauso a eso al Señor. Confía en la iglesia. Muchos hoy en día no confían en las iglesias. ¿Por qué? Porque han sido lastimados, han sido golpeados. Yo he escuchado la historia de un hermano que fue golpeado con cosas que hicieron que no debían haber hecho. Y yo les pido perdón a esas personas por esa iglesia. Y doy gracias a Dios por este lugar. Porque es un lugar donde no somos perfectos, como lo dije, pero nos amamos. Y trabajamos nuestras diferencias juntos. Y tratamos de hacer lo mejor para agradar el corazón de Dios. Piensa cómo sería el mundo si no hubiera una iglesia. Si la iglesia no existiera. ¿Por qué? Porque ¿no han pensado que si el mundo ve una vez a la semana, se reúnen millones de personas y hablan de cómo ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos?
¿Qué pasaría con el mundo si no existiera la iglesia? ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos? Tremendo, ¿no? La iglesia es el sueño de Dios, lo dijo Jesús. Mateo 5:14 al 16 nos dice: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Somos la luz de Jesús para destacar lo que debe ser visto. Y Juan 15:16, mire lo que dice: no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y ¿qué? Y den fruto, y un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Si esta iglesia avanza, tu vida y la de tus hijos va a avanzar. Yo creo que 3 escucharon. Si esta iglesia avanza, tu vida y la de tus hijos va a avanzar. Amén. Entonces les voy a dejar 2 preguntas para esta semana, para que piensen con el Señor, y es: ¿en qué tiempo estoy viviendo? ¿Estoy aprendiendo mi misión, mi visión, o estoy pensando en mi llamado? Y la segunda es: ¿será que estoy en un momento clave donde debo jugármela por mi crecimiento y el de la iglesia? Yo quiero invitar a los hermanos de la alabanza un momento. De nuevo, ¿en qué tiempo estoy viviendo? ¿Y será que estoy en un momento clave donde debo jugármela por mi crecimiento y el de la iglesia? Pastor, estoy pasando por un tiempo de pandemia, Señor, y ya tú quieres que regrese. Yo estoy cómodo en mi casa viendo el servicio en pijama, nadie me molesta, no tengo que coger tráfico, no tengo que ir a buscar ese parqueo. No, yo estoy muy cómodo en la casa, pastor. ¿Tú quieres ser iglesia? Y quería concluir. Tal vez tienes desconfianza o temor, pero el Señor te dice: dale que yo estoy contigo. Tengo un propósito para ti. Yo te escogí para que seas parte de una familia en un momento específico. Y ese momento es ahora, hoy, aquí en el Doral, este tiempo 2022. No es casualidad que estés aquí en este tiempo y deja de considerar. A veces consideramos nuestro país: ay, es que yo anhelo allá. O dejaste algo atrás. Dios te puso en este lugar para que abraces esta misión y aportes tu llamado para que esta visión se realice. Cuando esto se pone al servicio de Dios, Él se glorifica y los sueños de Dios son cumplidos en tu vida. Yo quería invitarte a que te levantaras un momento. Yo quería, ¿dónde estás?, que levantaras tu mano un momento y le dijeras: Señor, aquí estoy. Heme aquí. Yo voy a cumplir mi llamado. Voy a orar por ustedes. Señor Jesús, en este momento, Señor, te pedimos primero perdón si no habíamos entendido nuestra misión y nuestra visión. Te pido perdón porque tú nos escogiste. Tú nos diste un llamado con talentos, dones y habilidades que hemos adquirido, Señor. En esta noche las pongo en disposición tuya. Padre, hago un pacto contigo en esta noche de trabajar en mi llamado,
de ayudar a cumplir con la visión de este lugar, la visión que hay para el 2022. Padre, y te doy gracias. Padre, yo bendigo cada líder, Padre, que se ha reunido, Señor, y ha mostrado que tiene una visión para este año. Yo te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, el líder de cada ministerio en este lugar, porque sabemos, Señor, hacia dónde vamos y cómo vamos como iglesia. Padre, te pido que cada persona pueda entender ese llamado, Señor, pueda levantarse y pueda, Señor, cumplir tu propósito aquí en la tierra. Señor, yo te pido que mientras suene esta alabanza, Señor, tú hables a los corazones cómo y cuándo deben hacer, Señor. Te doy la gloria y te doy la honra en el